Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Es muy poco lo que sabemos de estos santos, ya que el Evangelio no los menciona. La tradición cristiana afirma que eran de edad avanzada cuando Dios les hizo el regalo de darles por hija a la bienaventurada Virgen María. Recordarlos es una forma de hacer presente toda la realidad humana de Jesús, que creció en una familia y que de niño recibió el cuidado y la ternura de sus abuelos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, en este 26 de julio, agradecemos por la santidad de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Son los padres de la Virgen María. Y han llegado hasta nosotros las tradiciones, ¿verdad?, judeo-cristianas, que se remontan a la primera mitad del siglo II. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de ser los padres de María, la Madre del Salvador, ayúdanos por su intercesión a alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas, y también sus nietos,
Gracias a ellos, su descendencia permanecerá para siempre, y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría, y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es lo que estamos escuchando hoy al celebrar este día de Santa Ana y San Joaquín, es decir, los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María. Queridos amigos, miren, solamente tenemos 2 versículos, pero veala ya ella, lleva con alañan de cuerpo y por las huellas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Ave Jesús, catuete entonces, o cacuabe, ¿verdad? Con sus abuelos, Joaquín y Ana, bienaventurados, macarios, dichosos, y por aiteico lleva, aiteico, veo la escena, la bienaventurados, porque sus ojos ahora ven y sus oídos ahora oyen. ¿Por qué? Porque el ver y el oír. Queridos amigos, esta es nuestra misión a la que todos estamos llamados. Yandego, yande sociedad pejeta hoy ya con la abuela membumia, pesa hoy ya lleva. Por una parte es muy positiva, ¿verdad? La situación esta, la posibilidad, el famoso abuela membu. Pero o sea, ainda hay la imponente ella de acuerdo con estas cosas, sobre todo por la situación social a la que nosotros hemos empujado y seguimos empujando a nuestras familias. ¿Por qué? Y porque papá, mamá, porque veamos ya va a poa lleva para mantener la familia. Dica tu ima hoy ahí la neme bujeta lleva porque dica tu ima le paga pea, dica tu ima le paga moa. Mo que vea ya sea anda ahí y ya va a poder 8 horas mintes, sino que es esta veña va a po a pesa a lleva. Y descuidamos también la familia. Bueno, pero aquí entonces nosotros miramos de una manera positiva justamente porque los abuelos tienen una misión esencial y fundamental dentro de la familia. Es de la tradición. Y tenemos que entender bien lo que significa la tradición, porque tradición quiere decir transmisión.
No es también, ¿verdad?, que el abuela me embuja, ¿verdad? Porque aquí muchas veces ya los abuelos, ya o malcría lento, imagina, lleva la nieto cuera. Es que los abuelos siempre tienen más cariño, más amor, o cucuipao y que hay entre los nietos, aquello que ya habían hecho, me veían o lo que hicieron con los hijos, la exigencia, todo lo que sea. Y entonces ahora todo es dulce de leche más o menos con los nietos, ¿verdad? Y si hay nietos, tú ni qué decir. Pero queridos amigos, aquí tenemos que ir entonces a lo fundamental desde el sentido positivo. Bienaventurados porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Y aquí nos está llamando claramente la palabra de Dios, de la bienaventuranza, a mirar y a entender los valores y principios que nosotros recibimos a través de personas que se han comprometido, que hicieron la vida y ahora ya son abuelos, es decir, que entre comillas vamos a decir, han triunfado, ya han formado a sus hijos. Ahora vienen ya los nietos. Ciertamente que hay preocupación también en ayudar a los hijos, ¿verdad? Para que la familia vaya bien. Aupeare con la bienaventurados, dichosos. Qué alegría, porque ellos ven. Pero él allá es sana. Y tendríamos que ver las cosas positivas y las cosas lindas que hacen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, cómo van triunfando. Obviar ese yo que fuera tenemos también una misión muy grande, porque sea ella esa, el aspecto que también tenemos que ser muy realistas, algunas veces medio negativo también, sobre todo ya desde los nietos o los bisnietos, ya medio mañana de huina. Ciertamente que son las familias que después también ya se van mezclando, van entrando otras cosas, otros intereses. Algunos no son tan familiares, algunos nindo y cuaimo y más para y bisnieto, a la de como tataranieto que tú justamente más. Pero sin embargo, el Evangelio cuando nos está diciendo dichosos y utiliza este Evangelio para la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, es porque tenemos que mirar los valores, los principios y las cosas lindas que Dios nos regala, ¿verdad? Que son justamente estos que nos transmiten y que nos enseñan y nos dicen, nosotros lo hemos logrado. Ustedes también, queridos hijos, primero tienen que lograrlo. Ustedes, nietos, también tienen que lograrlo, pero desde Dios. Y ahí viene el versículo siguiente, el 17, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que la plenitud y la gracia del Señor, la que nosotros podemos recibir y estamos recibiendo del Señor, es demasiado grande. Pero vea, o depende, ñande yehewi, porque ustedes tienen la posibilidad, muchos otros quisieran ver, pero no lograron ver. Ustedes tienen esta posibilidad porque nosotros que hemos vivido, que traemos la experiencia y les transmitimos los valores desde Dios, nosotros le estamos pasando. Desde la observación y sobre todo de la experiencia de vida que nosotros tenemos. Así es que, queridos amigos, esto que nos dice, ellos que ansiaron ver, ellos que ansiaron oír, no lo oyeron, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de oír, porque nosotros procuramos vivir desde los valores y principios de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que difunda semillas de concordia, esperanza y paz entre los hombres, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la paciencia y la capacidad de discernir en todos los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia.
por todos nosotros, para que sepamos diferenciar lo que viene de Dios y lo que nos puede crear discordia. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y concederte participar por él de la salvación prometida en Cristo a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas innumerables de tu amor por nosotros también, porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar. Santo
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre Santo, que quisiste que tu unigénito se hiciera hermano nuestro para convertirnos en hijos tuyos, concede a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo un verdadero espíritu filial y una sincera caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo, tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma,